Bueno, muchachos, Dios les bendiga. En esta mañana le damos las gracias a Dios por este nuevo día. Hoy nos acompaña nuestro hermano Hernán, este diácono bueno que es de gran bendición. Y hoy vamos a dar la clase con el tema, por aquí lo voy a proyectar, mis sentidos para Dios. Amén. Entonces, en este momento vamos a orar para que el Señor nos bendiga, nos ayude y lo que vayamos a hacer sea bendición para su vida. Amén. Entonces, nuestro hermano Hernán nos dirige en la oración. Bueno, vamos a orar, muchachos. Muy contento de estar con ustedes en esta mañana y compartir pues ese tema en el cual queremos pues que Dios nos hable, nos ayude, nos enseñe algo nuevo. Gracias al hermano César por tenerme en cuenta y estar acá para ayudar también. Vamos a orar, bendito y soberano Dios. A ti te damos las gracias, Señor, por cada joven, por cada jovencito que está hoy, Dios, en esta mañana pendiente de esta clase, Jesús. Te pedimos a ti la sabiduría, que nos ayudes, que nos permitas poder, Señor Jesús, agradarte, poder bendecirte hoy, Señor, poder ser un buen ejemplo con tu palabra, Jesús. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Bueno, muchachos, como les decía, el tema para hoy es mis sentidos para Dios. Amén. Mis sentidos para Dios. Entonces, vamos a hablar de los sentidos. Amén. De lo que es ver, de lo que es oír, de lo que es hablar, de lo que es sentir. Amén. Los sentidos, para darle una introducción, es, vamos a recordar, cuando Dios creó al hombre y el universo y todas las cosas, solo con su voz, al hablar, Él las creó, Él dijo y fueron hechas. Pero cuando llegó al hombre, se tomó su tiempo de hacerlo con sus manos, creó al hombre de un barro, sopló sobre él, dio aliento de vida y fue creado. Ahí vemos la gran diferencia, que las demás cosas solo a la voz de Dios fueron hechas, pero con el hombre Dios se tomó su tiempo. Cuando Dios creó al hombre, entonces lo dotó de sentidos, los cuales le permitieron percibir, descubrir el mundo, todo lo que y pudo descubrir todo lo que Dios creó. Él pudo tocar, ver, escuchar, hablar, oler, degustar las maravillas de la obra de Dios. Pero cuando desobedeció, tuvo que salir del Edén, ¿verdad? Claro. Él tuvo que salir y experimentó la maldad. Vea, en ese tiempo no habían espinos, pero cuando desobedecieron aparecieron los espinos. A la mujer se le multiplicaron los dolores. El hombre empezó a trabajar, a sudar y a ganarse el pan con el sudor de su frente. Entonces experimentó el dolor, experimentó la maldad, y de ahí hubo algo particular, y fue que la maldad se enraizó en el corazón del hombre, ¿sí? Y los sentidos que Dios le había dado para hacer el bien, que era para ver el bien, que era para oír la voz de Dios, que era para hablar con Dios, que era para sentir y ver las maravillas de Dios, entonces lo empezó a utilizar para el mal. Y vemos que Caín, el hijo de Adán, tomó sus manos y le quitó la vida a su hermano Abel por envidia. Entonces vemos que las cosas que Dios creó para bien, el hombre, como empezó a guardar la maldad en su corazón, las empezó y las llevó las utilizó hacia el mal. Entonces vemos que ahí empezó la maldad en el hombre. Claro. Como dice César, digamos que Dios había prometido muchas cosas bonitas en el huerto del Edén, como por ejemplo facilidad para los alimentos. Dios les tenía algo muy, muy hermoso, según lo describen, según nosotros lo podemos imaginar. Y ahora por todas estas cosas, las personas tienen que arar la tierra, sembrar, sacar cosas de la tierra. Yo creo que Dios les tenía las cosas a la mano, bonito, algo, porque así lo dice la Biblia: ahora te ganarás con el sudor de tu frente y muchas cosas de esas. Claro, entonces, con eso que estamos hablando, vemos que lastimosamente por la desobediencia, todo lo que Dios creó para bien, el hombre empezó y lo utilizó para mal, lo tomó para mal. Por ejemplo, ahí vemos que el hombre empezó a a hablar mentiras, a hacer mal a los demás, a hacer lo malo, todo lo que sentir envidia, sentir celos, uy, mira ese man, todo eso empezó a sentir en su corazón. Entonces ya empezó a ver, empezó hasta a ver lo malo, porque empezó a ver ya, hoy día, por ejemplo, hay jóvenes que son guiados por el bien, pero cuando alguien los induce hacia el mal, empiezan a verlo cuando se toma el celular, tarde, la noche, a solas, ¿verdad? Y los sentidos a causa de la maldad fueron inducidos hacia el mal, hacia ya ver lo mal, imágenes indecentes, escuchar cosas que desagradan a Dios. Por ejemplo,
eh, la música. Hay canciones que en verdad son desagradables, se escuchan mal, pero como ya está la maldad en el corazón o tenemos esa simpatía, por decirlo así, con las cosas del mundo, entonces se nos hace normal ya escuchar cosas, un chiste de doble sentido, un chiste vulgar, ya cuando no tenemos ese temor de Dios, entonces ese sentido lo utilizamos para el mal. Hay un versículo que está en la palabra de Dios y está en Proverbios 6, del 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces vemos que los sentidos que Dios creó para el bien, el hombre los tomó para mal, y dice que hay cosas que Dios aborrece. Vemos que entre ellas, entonces el hermano Hernán nos va a hablar de una de ellas para ir ya concluyendo con este tema. Ok, muchachos, entonces, bueno, todas son importantes. Incluso en el versículo podemos ver que Dios habla de los ojos, la vista, la lengua, como el hablar, nuestra voz, las manos, los pies a donde caminamos. Pero quiero pues hablar acerca de lo que uno escucha, lo importante que es este sentido, el oír. ¿Por qué? Porque nosotros fácilmente, esto es algo necesario para todo ser humano, es importante, pues sabemos que cuando una persona tiene una falencia de este sentido, se le hace muy difícil en la vida comunicarse. Incluso cuando alguien nace sin ese sentido, no aprende a hablar. Sí. O sea, él no es mudo, pero como nunca escuchó, no aprendió a hablar. Entonces, ese sentido es muy importante. Ahora, como humanos es supremamente importante, porque nos ayuda a relacionarnos, nos ayuda a conocer a las otras personas. Pues como sabemos que le gusta a alguien, pues escuchándolo, entonces claro, interactuamos, hablamos, ellos escuchan, nosotros escuchamos. Entonces es algo muy útil, muy importante para el ser humano. Pero como cristianos es importante lo que nosotros debemos oír. Mire, ahí hay un animalito, el murciélago, ahorita muy conocido por todos nosotros, que nos tiene a todos encerrados, ¿cierto? Pero lo que quiero hablar de él es que usa la ecolocalización para navegar y encontrar comida en la oscuridad. Entonces, cuando las ondas sonoras impactan en un objeto, él genera un chasquido y aletea, eso impacta unas ondas sonoras que viajan por el aire, golpean un objeto y produce un eco. Ese eco rebota del objeto, del alimento que él está buscando, y vuelve a las orejas del murciélago. Entonces los murciélagos escuchan eso y pueden ubicar de una. Mire, nosotros como cristianos es muy importante oír. ¿Oír qué? Bueno, todos sabemos la palabra de Dios, estos temas que nos están entregando en escuela dominical, lo que nuestro pastor nos enseña, lo que los hermanos nos enseñan. Incluso no siempre tiene que ser una predicación para uno aprender. A veces hay consejos de nuestros padres que nos permiten orientarnos y encaminarnos. O sea que es uno de los sentidos muy importantes para muchas cosas personales, pero espirituales más aún. Mire, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Amén. Oiga, pero ¿cuál palabra? Si nunca la ha escuchado. Entonces, cuando uno escucha esa palabra, produce algo en el corazón. Exacto. Y lo que produjo en el corazón, uno lo guarda, lo atesora, y eso va a limpiar su vida. Entonces, muchachos, es muy importante ese sentido. Como cristianos es vital. Mire, alguien que deja de escuchar la palabra de Dios, deja de encontrar alimento. Así como ese murciélago, él necesita esas ondas sonoras. Nosotros como cristianos necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y ya como para concluir, es muy importante que nosotros guardemos esta palabra. Vea. El versículo es muy fácil de entender. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cuál? La que escuchó, ¿cierto? La que nos produce este sentido. O sea que es fácil, es solo guardar las palabras que hemos escuchado, todos estos temas que nos han enseñado, todos los consejos que nos han dado. Si alguien guarda eso, oiga, le va bien en la vida. Tiene su camino bien entendido,
tiene su vida limpia para Dios. Entonces, como decía César, los sentidos son vitales como ser humano, ojo, pero si los usamos mal, nos pueden destruir nuestra vida. Nos pueden destruir nuestra vida porque lo que escuchamos empieza a producir algo en nuestro corazón, lo que nosotros vemos. Y mire, jóvenes, un consejo. Muchas veces cuando estamos en esta etapa, nosotros estamos con esos sentidos abiertos, mirando, escuchando. Yo le voy a dar un consejo porque sé que a la vida de ustedes va a llegar, porque nosotros pasamos por adolescentes, por jóvenes. Mire, muchas veces van a llegar cosas que para ustedes son nuevas y que se van a ver atraídos por eso. Y muchos van a empezar a luchar porque es inevitable, hay que luchar contra esos cambios que nos trae la vida. Que también son muy influenciados por los demás, porque los otros los hacen. Claro, hay tendencias, hay modas, hay retos, entonces se dejan llevar muy fácil con eso. Mire, hay un consejo muy sencillo. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, Él nos da sabiduría. Muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es huir. Oiga, ¿cómo es de fácil? Si estoy en un grupo que están mandando videos, cosas raras, oiga, lo único que tengo es que hacer, retirarme del grupo. Mire, usted puede pedirle a Dios, que es el que nos ayuda, puede hacer lo que sea, pero si usted no se sale de ese grupo, así usted pase toda la noche leyendo la Biblia, orando, usted vuelve y abre su celular y vuelve y encuentra todas estas cosas que sus sentidos están ahí listos para ver. Entonces, un consejo, huya del mal. Si usted ve que a tal hora en la televisión dan eso, oiga, no abra el televisor a esa hora, o el televisor tiene una opción, mejor para que no sea atentado porque usted aburrido va pasando canales, entonces lo puede bloquear. Bloquea ese canal y ya está bien con Dios, tiene sus sentidos limpios para Dios y es un consejo muy, muy fácil que todos podemos hacer. Sí, además la palabra dice, huye de las pasiones juveniles. O sea, lo difícil es que cuando uno ve, oye, se corrompe, sí, se contamina y es donde se vuelve difícil ya de quitar. El consejo que decía nuestro hermano Hernán es huir, es lo más fácil, es lo más sencillo, huir. José, cuando aquella mujer vino y le dijo, venga, acuéstese conmigo, el hombre salió corriendo. Cuando vio semejante mujer, salió corriendo. Entonces, huir es el secreto. Entonces, el tema de hoy es mis sentidos para Dios. Y el versículo que vamos a memorizar es el siguiente, y aquí está se los voy a poner acá para que nos los aprendamos, y es, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Ahí encierra todo, amén. Todo nuestro cuerpo, alma, espíritu y mente sean guardados para el Señor. Huir, qué buen consejo. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, Dios nos ayuda, Dios nos guía, Dios nos guarda. Así que muchachos, Dios les bendiga. Gracias, hermano Hernán, por estar con nosotros y esperamos que sea bendición. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos.